Capítulo 15. El diario oficial comentó muy discretamente la actitud del caudillo con respecto a la libertad de Albino Costa. En cambio, las autoridades, entre ellas el prefecto Francisco de Paula Belzú, la recibieron con fingida complacencia, mientras que los sicarios se sintieron defraudados por la privación de un espectáculo tan divertido para ellos como el de ver patalear a un adversario político o sujeto tenido por tal. Sin embargo, nadie se aventuraba a formular en público reparo alguno, que el hacerlo podría traerle consecuencias desagradables, de modo que el joven Costa gozaba de realmente una libertad incondicional, amparado por el propio gobernante, a quien por este motivo envió don Ventura una emocionada carta de agradecimiento con nutrido injerto de frases latinas, en tanto que doña Brígida mandó a oficiar en el templo de Santo Domingo una solemne misa de gracias. Huelga decir que la nueva situación de Albino favoreció en el mismo grado a Josefina, que así pudo abandonar su escondrijo, para conocer la ciudad, procurarse de amistades y observar las costumbres locales para adaptarse a ellas. Por cierto, sin perjuicio de reanudar su antigua ocupación de bordadora. Pocos días después, y al favor de las garantías que por disposición presencial se le otorgaron, comenzó Albino a preparar su retorno a Sucre, con el fin de presentar la tesis con la que obtendría el título de doctor en medicina. Mas don Ventura, prudente por temperamento y sabido por viejo, consideró prematuro el propósito de su hijo, por lo menos hasta que se patenticen el apaciguamiento efectivo de los ánimos, la sensación de las violencias mazorqueras y el aplacamiento de los rencores que éstas suscitaron. A fines de enero, emprendió viaje a Oruro el presidente Belzú con el exclusivo objeto de abrillantar con su presencia las fiestas cívicas del 10 de febrero. Aunque los miembros del gabinete permanecieron en La Paz, el control gubernamental quedó prácticamente a manos del prefecto Paula Belzú. Estaba previsto que, salvo algún contratiempo, la ausencia del presidente duraría alrededor de un mes. Este lapso permitiría al prefecto recrudecer las persecuciones políticas, un tanto moderadas al presente, de suerte que su primer acto a solo 2 horas del viaje presidencial fue la arbitraria cancelación de la libertad otorgada a Albino Costa. Enteramente confiado en las garantías de que él gozaba, Albino concurrió a presenciar la partida del caudillo, que, escoltado por el regimiento de húsares, salió con su estado mayor a las 8 de la mañana, henchido de satisfacción por la clamorosa despedida que le tributó el pueblo congregado en las calles del tránsito hacia el Alto. Llegada la hora del almuerzo, que en esos tiempos se servía de 10 a 11 de la mañana, se dirigía a su casa, cuando un corchete le aprendió a presenciarse en la policía, lo que Albino cumplió sin recelo ni resistencia. El intendente, hombre áspero y bien aleccionado por el prefecto, le comunicó el motivo del comparendo. Se lo ha llamado para que matricule usted la pistola que le entregó el señor presidente de la República. Con mucho gusto, señor, respondió. Tiene usted que hacerlo en el acto, exigió el intendente. No la tengo en este momento. Vaya a traerla. Le doy al término de 1 hora. La verdad es que no la tengo ni en mi casa, declaró el joven. La presté a un amigo que viajó a Yungas. Entonces queda usted detenido hasta que vuelva su amigo y le devuelva la pistola. Usted sabe que me la obsequió el señor presidente, y como es mía, bien puedo disponer de ella, arguyó Albino. Es cierto que se la obsequió, pero no para que la prestase o la transfiriera, replicó el intendente. Esto importa un abuso, un desacato. Además, ha omitido usted matricularla, incurriendo en el delito de tenencia clandestina de armas. Señor, mientras yo recupere la pistola y pueda presentarla en su despacho, ofrezco mi garantía personal o una fianza en efectivo, propuso el apremiado. No hay otra alternativa, concluyó la autoridad. O la pistola en el acto o la detención indefinida. De este modo, quedó Albino Costa nuevamente preso. Esta vez, con mayor celeridad que la anterior, se movieron las autoridades civiles y militares en el empeño de condenar a Costa,
por su propia iniciativa y en ausencia del presidente Belzú, que notoriamente le amparaba. Por lo visto, ya cumplió su papel la policía. El prefecto a su turno pidió al Consejo de Guerra la organización del sumario contra Albino Costa por los delitos de posesión ilegal de arma no matriculada, abuso de confianza y desacato al jefe supremo, tráfico clandestino de armas y connivencia con elementos sediciosos. Tales eran las gravísimas culpas que al juicio del prefecto le constituía el fundamento de la acusación. El Consejo de Guerra, de cuyos tentáculos se había escurrido anteriormente el joven Costa, en esta ocasión procedería a condenarlo sin muchos requilorios, antes que volviese el general Belzú, o al menos que se le informase de la acción iniciada. No obstante, la probidad del fiscal Prado frenó de nuevo la euforia matachinesca del tribunal, y para reforzar sus observaciones de carácter jurídico y procedimental, recurrió a otro género de consideraciones. Expuso Prado el antecedente de haber sido el capitán general del ejército quien dispuso la libertad del acusado Albino Costa y mandó archivar el proceso, que repetir la acción significaría oponerse a la voluntad del jefe supremo y desconocer de sus facultades privativas, que no podía el tribunal dispensarse de acatar las decisiones del primer magistrado, que en este caso de Costa ha debido obrar por proyecciones políticas que no era dable entorpecer. Estas reflexiones sí que impresionaron al tribunal. Cundió entre los miembros el temor de caer en desgracia con el pretendido sacrificio de Albino Costa. Solamente el prefecto alentaba esta conclusión sanguinaria. Por lo demás, dividiéronse las opiniones, unas porque se le aplique la pena de prisión, otras de destierro y algunas que propuso el confinamiento. El doctor Ventura Costa, por su parte, trató de poner en juego la suma de su ciencia y experiencia de abogado, pero estérilmente. Fueron rechazadas sus presentaciones, le negaron el derecho a asumir la defensa de su hijo, impusiéronle multa por no haber guardado en sus escritos el respeto debido al tribunal, y cuando quiso informarse de las diligencias ya cumplidas o por cumplirse, le manifestaron que el sumario era secreto y que solo se divulgaría oportunamente después de la sentencia. Pasaban los días sin noticias ciertas sobre la situación del acusado. Lo único indudable era que el Consejo de Guerra le aplicaría cualquiera de las penas previstas, excepto la de muerte. Faltaba saber cuál. Entonces entró en acción Josefina Garrido. Comenzó a presentarse ante la señora Saldaña, no como esposa de Albino Costa, sino como simple amiga, para acordar el plan de investigación que pensaba poner en práctica. «Señora, yo puedo averiguar dónde está preso don Albino y lo que harán con él», le dijo en tono más convincente que pudo dar a sus palabras. Extrañada del espontáneo ofrecimiento, que acaso obedeciera a su gestión perniciosa, inquirió Casilda: «¿Quién es usted? ¿Qué se interesa por la suerte de mi hermano?» «Soy Josefina Garrido, de Sucre, para servirle a usted. Pero ahora paso por Isidora Navarro», declaró con entera franqueza. «Hace algunos años que conozco a don Albino, desde que vivía donde mi madrina, doña Asunta Santileses». «Mi tía Asunta, sí. ¿También usted vivía en la misma casa?» «Solo por temporada, señora, cuando mi padre se ausentaba de Sucre, 2 o 3 veces por año». «Bien, Josefina, me alegro de conocerla, y veo que puedo confiar en usted», le dijo Casilda, estrechándole la mano. «¿Y por qué lleva usted nombre cambiado?» «Porque también me han perseguido, señora. Han quemado mi casa, y últimamente he sabido que mi padre está confinado. Es muy triste todo esto. La culpa no es del gobierno, sino de los funcionarios perversos que creen servirle mejor cometiendo atropellos. En fin, estamos unidos por la desgracia». «Así es, señora. Tenemos que ayudarnos en estos casos. Dígame ahora, ¿qué es lo que piensa hacer usted?» «Como aquí no me conocen, podría presentarme en la cárcel o en el lugar donde está preso don Albino como vendedora de frutas y comida para averiguar disimuladamente todo lo que convenga.
Casilda aprobó la idea, aunque no dejó de considerarla audaz y peligrosa. Una joven perseguida, resuelta a introducirse nada menos que en la cárcel y a merced de sus perseguidores. Con todo, no era desechable la iniciativa. Sin pérdida de tiempo, la señora de Saldaña le proporcionó ropas usadas y un tanto cochambrosas de su cocinera, de modo que pudiera metamorfosearse de mancapaya, esto es, de vivandera ambulante. También le consiguió de las cholas vecinas algunos jarros, un basurero, platos y ollas, en fin, todos los adminículos necesarios. Una sirvienta de casa fue destinada como ayudante de Josefina. De tal modo, equipada, a las 6 de la mañana, se instaló cerca de la puerta principal de la cárcel, situada entonces en el jirón de la calle de Loayza, que se conocía con el nombre de Cuadra de la Merced. No era ella la única vendedora, sino que formaban extenso cordón las mujeres dedicadas al comercio de comidas. Ya que el edificio de la prisión, a la vez de oficio de cuartel y por lo mismo era bastante numerosa la clientela de las mancapayas, algunas de estas gozaban del privilegio de vender en el patio, bajo ciertas condiciones que poco distaban de la exacción. Lo que desde luego perseguía a Josefina era precisamente esa franquicia, aunque fuese a pura pérdida, puesto que su plan no incluía en lo menor la intención utilitaria. Al ver que las privilegiadas ingresaban al interior del local, Josefina suplicó al cabo de guardia: «Sargento niñito, a mí también hágame entrar, pues». «¿Cómo no? Siempre que preste usted», respondió el cabo. Prestar, en el léxico cuartelero, era sinónimo de fiar. Gustosa, con liberalidad inusitada, concedió al cabo de guardia el primer préstamo del día, un jarro de chocolate con 2 ayuyas, cuyo valor representaba solamente medio real. Era también la primera prueba. Luego vendería otras cosas para admitir o negarle la desgracia solicitada. En efecto, no tardaron en percatarse de la ganga los demás clases y número de guardia, cuyas demandas de préstamo fueron satisfechas sin regateo. De tal modo, comenzó Josefina a sembrar crédito para cosechar informaciones. El propio oficial de guardia mandó pedirle un plato de fritanga y enseguida otro de chorizos, que ella se los envió colmados, con un jarro de café por añadidura. Ese fue su pasaporte de ingreso. Una vez dentro, le señalaron su puesto especial, bajo la arcada del corredor. Rápidamente llegó a ser la mancapaya preferida, diríase de moda. Incluso los oficiales acudían a su puesto y miraban con marcado interés, seguros de que una desatable indumentaria encubría los encantos de una espléndida mujer. Presto comenzaría el burdo galanteo, seguido de torpes insinuaciones. Allí no se hablaba otro lenguaje que el de la grosería, como la flor perenne de la depravación, la siempre viva de la lujuria. También los músicos de banda moscardoneaban en torno a Josefina. Solamente los presos no aparecían por ninguna parte, mucho menos Albino, pero hubiese sido demasiada imprudencia en ella la menor insinuación tendiente a averiguar la situación de éste. De todos modos, había conquistado el reducto de la primera escaramuza. Mientras tanto, permanecía indeciso el Consejo de Guerra. La discrepancia de pareceres entre sus miembros con respecto al caso de Albino Costa giraba ahora en torno de 2 temperamentos alternativos: o esperar el regreso del general Belzú para que él resuelva como mejor le parezca, o decidirse por una sanción menos drástica que la exigida por el prefecto, teniendo en cuenta que el presidente podía en cualquier momento revocar la pena de prisión, confinamiento o destierro, en tanto que no había poder humano ni divino que pudiese remediar una ejecución. Empeñado, el prefecto Paula Belzú en salir con las suyas, a más de presionar constantemente al tribunal, movió a sus secuaces para que también hagan fuerza en el ánimo de los juzgadores, y como no necesitaba sino un signo indicativo para desbordarse, grupos de exaltados recorrían las calles pidiendo la cabeza de Albino Costa, o bien se apostaban frente a la oficina del Consejo de Guerra para intimidar a sus miembros mediante injurias y amenazas. Conocidos por el tribunal, los manejos del prefecto
Prodújose la siguiente reacción alentada por el fiscal Prado y resolvió no ceder la coacción de aquel, pero tampoco dar la sensación de indiferencia o lenidad frente al imperativo de resguardar la estabilidad del gobierno, donde surgió definitivamente el acuerdo de confinar al joven Costa. Así no incurrirá en desgracia del jefe supremo, ni por severidad excesiva, ni por demasiada benevolencia. Todo esto, que se tenía en reserva, tampoco trascendió al público. Al término de una semana, la familia del acusado continuaba, como el primer día, en completa incertidumbre. Los huroneos de Josefina no dieron de pronto resultado positivo. Entretanto, las violencias de la mazorca culminaron con una nueva agresión al doctor Ventura Costa. Hallábase éste husmeando por el local del Consejo de Guerra a ver si aceptaba alguna información relativa a su hijo. En esto le increpó un matón. «¿Qué quiere usted aquí, viejo levudo?» «Vengo a ejercer un derecho sagrado», respondió con altivez. Enseguida le rodearon varios sujetos, injuriándole a gritos. «Usted ha venido a defender a un asesino, a sobornar al tribunal. Hay que sentarle la mano». No podía darse más claros propósitos de agresión premeditada. Sin embargo, el doctor Costa tuvo todavía la necesaria entereza para retarles a repetir las injurias. «Quid tibi vis vulgus impudes». Como respuesta simultánea, descargaron sobre el protector letrado puñetazos y puntapiés, alternados con no pocos garrotazos, sin que el agredido acertara a defenderse de otro modo que profiriendo imperaciones en latín. Apareció la policía cuando ya los mazorqueros se habían desfogado a placer, y como no podía ser menos, cargó con el maltrecho abogado, más exactamente, con el miserable desecho que de él quedó. No obstante, el comisario de turno le impuso multa y arresto por injurias, riña y pelea en vía pública. Poco después, el mismo comisario vio que el estado físico del doctor Costa era bastante delicado, y conformándose con la multa de 12 reales, lo puso en libertad. Llegaba penosamente a su domicilio, con la ayuda de varios amigos. En esa circunstancia se le aproximó aquel Patricio Alcoreza, jefe de investigaciones, que en otra ocasión le apresó, y en la presente, empleando un tornillo hipocráticamente compungido, le dijo: «Doctor Costa, siento en el alma lo que le ha ocurrido». «Y yo siento en el cuerpo más que en el alma», le contestó con fastidio. «Lo que le dije, doctor, las reacciones populares son tremendas». Costa le respondió en súbita explosión de cólera: «Más tremenda es la bestialidad de quienes la fomentan y aplican el argumento del garrote. Ese argumentum Beccalium. ¿Qué quiere usted? ¿Es la rebelión de los esclavos? Falso, es la orgía de los demagogos».